buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Buenas, Rusadir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos con este sexto episodio de la tercera temporada del informativo colchonero. Ya cada vez queda menos para el derbi. Vamos a tratar un poco la información de última hora sobre ese partido, el entrenamiento de hoy que ha tenido lugar en el Metropolitano. ¿Quién llega a ese partido? ¿Quién no? Parece que De Paul finalmente no va a poder estar. Luego lo comentaremos. Y también las noticias de esta última semana con Joao Félix como protagonista, porque anoche saltaba el artículo de Mundo Deportivo diciendo la cifra estimada que a día de hoy podría pedir el Atlético de Madrid por el portugués. También el rumor de Bonifast que llega desde Italia y porque dicen que el Atleti estaría interesado, así que yo creo que el informativo de hoy puede quedar bastante llamativo. Informativo pre-derby antes de afrontar mañana la previa y el domingo el análisis del encuentro, aunque va a estar bastante centrado en ese Atlético de Madrid-Real Madrid con todo lo que ha probado Simeone, las novedades en el entrenamiento y luego también más cosas sobre la actualidad del Atlético de Madrid, así que no nos enrollamos más y vamos a por este informativo colchonero, episodio 6. Antes de empezar, os recordamos que si estáis interesados en los parches de padres a hijos, aquí tenéis el modelo y los precios, podéis contactarnos por correo electrónico de padresehijos@gmail.com y también por Twitter y por Instagram. Siempre dejamos todo en la descripción por si estáis interesados en estos parches. Así que nada, una vez dicho esto, comenzamos con este episodio del informativo colchonero. Y vamos a empezar hablando de Joao Félix. Ya en el vídeo de ayer comentamos un poco y escuchamos las palabras de Joao Félix en esa entrevista para Mundo Deportivo. Si no habéis visto ese vídeo, os dejamos aquí arriba una tarjetita, pero es que hay que comentar ese artículo de ayer de Mundo Deportivo, de anoche, en el que Fernando Polo y Javi Gomara, periodista del Barça y del Atlético de Madrid respectivamente, en cuanto a información, decían que el Barça ya se ha acercado, ha hecho sus averiguaciones tanto con Joao Cancelo como con Joao Félix para saber las pretensiones tanto de City como de Atlético de Madrid. En el caso de Joao Félix, obviamente nos centramos en el atacante. Las pretensiones, según este artículo, es que el Atlético de Madrid pediría por el portugués 80 millones de euros. También comentan que el argumento negociador que tiene el Barça actualmente es que quiere seguir, parece que quiere seguir en el Barça una vez termine la cesión. 80 millones de euros es una cifra importante, pero claro, todavía estamos a 22 de septiembre del año 2023, habría que esperar hasta 2024, yo creo que todavía es muy pronto para hablar del precio de Joao Félix. Yo veo absurdo hablar del precio, sinceramente, ahora, porque en verano igual es cuando podría salir Joao Félix y ahí tendrá todo el sentido del mundo, al igual que el pasado verano, que el Atlético de Madrid ahí tenía unas pretensiones económicas, buscaba un traspaso que acabó en la cesión, pero ahora mismo no encuentro sentido al hablar del precio porque lo que valga Joao Félix a final de temporada depende exclusivamente de su rendimiento. Si Joao Félix sigue al nivel de estas dos primeras jornadas, pues seguramente pueda estar su traspaso en 80 millones, incluso más si entra algún equipo de la Premier League, pero también puede pasar todo lo contrario, que vaya de más a menos a lo largo de la temporada o que vaya a tramos, buenas rachas, como ha tenido en el Atlético de Madrid, muy buenos momentos y luego también meses que pasa totalmente desapercibido. Y ahora hablar de lo que pueda pedir el Atlético de Madrid en junio, en julio, no sé si es lo más acertado, lo más adecuado, porque el dinero que pueda pedir el Atlético de Madrid depende del rendimiento de Joao Félix y eso hasta final de temporada no va a cambiar. Es un poco lo que comentábamos en el vídeo de ayer, que la continuidad de Joao Félix en el Barcelona va a depender de lo que haga, de la situación económica en el FC Barcelona y si lo hace bien, también de que el Atlético de Madrid no acepte antes una oferta de fuera de España. Precisamente sobre Joao Félix hablaba en el día de ayer en una entrevista de La Razón Paulo Futre, que fue uno de los principales valedores de Joao Félix cuando llegó al Atlético de Madrid, y explicaba un poco su opinión y, de hecho, información que maneja él sobre el tema Joao Félix. Dice, leo textualmente, lo que ha pasado entre Joao y el Cholo ya ha pasado miles de veces entre un entrenador y un crack. Son problemas que forman parte del fútbol entre el míster y el jugador. Gracias, Rob03, por ese follow. Pero lo que ahora no es normal es que varios entrenadores considerados los mejores del mundo no quisiesen a Joao Félix ni cedido ni prácticamente gratis. Hay que preguntar a estos fenómenos entrenadores que ni en pintura querían a Joao lo que piensan ahora de él en el Barça cuando está triunfando con un sueldo de 400.000 euros netos, unos 800.000 brutos. El entrevistador le pregunta, ¿entonces le consta que los grandes entrenadores como Guardiola, Klopp, Pochettino, Tuchel, Arteta, Ten Hag, Eddie Howe o Allegri, entre otros, rechazaron a Joao Félix este verano? Dice Futre, algún día saldrá todo a la luz sobre el tema de Joao. Eduardo, le dice al entrevistador, quiero estar tranquilo, tú eres el periodista y si investigas un poquito confirmarás lo que te estoy diciendo. Pues mira, aquí Futre nos deja con las ganas, pero bueno, será todo lo que ha salido sobre Joao Félix. El Chelsea rechazó al jugador porque Pochettino no quería al portugués, al igual que otros intereses, y un poco una persona como es Futre, que siempre ha defendido a Joao, habla un poco de que también es el jugador el que se ha equivocado, que depende de él, que es lo que decimos todos, depende del futbolista que quiera realmente jugar a fútbol.
principalmente es un problema de actitud, y aquí Futre, repasando un poco ese traspaso de Joao Félix al Fútbol Club Barcelona, y no ha sido el único que ha hablado del portugués, porque Diego Godín también se ha pronunciado y sigue en la misma línea que el propio Futre. Sí, Diego Godín, aquí lo tengo. Hemos saltado un poco hacia adelante, pero tengo la información también lo que ha dicho Diego Godín, dice que Joao Félix no se ha terminado de adaptar bien, o nunca se ha terminado de adaptar al Atlético de Madrid. Le preguntan, ¿te molesta ver a Joao triunfar en el Barça? No tengo nada en contra de Joao Félix, no lo conozco. Tampoco podemos hablar de triunfar en 2 partidos. Vamos a dejar que pase el tiempo y ver cómo le va. ¿Por qué no triunfó en el Atleti? Le preguntan a Godín, dice, nunca pudo entender lo que era el Atleti y lo que era ese vestuario. Nunca se pudo adaptar a lo que el club requería. El grupo está por encima de cualquier jugador. A la afición había actitudes de él que no le gustaban. Nunca estuvo a gusto y la gente nunca lo apoyó. Sus caras, sus gestos, cuando era cambiado eran evidentes. En calidad es increíble. Y también, ojo a esto, le dicen, si llegáis a estar las vacas sagradas en el vestuario, ¿le hubieses podido reconducir? Y dice Godín, no lo sé, soy muy cuidadoso porque en el Atlético tengo amigos, no sé qué hubiese pasado, se intentó todo, a lo mejor hubiésemos hecho cosas diferentes, no es culpa ni de Coque ni de Griezmann, que les tengo un cariño enorme, seguramente lo han intentado todo. Aquí estas palabras de Godín, que si alguien sabe cómo funciona un vestuario y cómo funciona el Atlético de Madrid es él, el caso totalmente contrario, un futbolista que entendió al Atleti desde el primer momento y en su paso por España ha dejado buenas entrevistas, también pasó por el Metropolitano para dar a conocer el estadio a su reciente hija, y es más que bienvenido siempre Diego Godín. Sí, ha estado en el Larguero, como vemos, ha estado en Marca también, en Dazón, ha sido unos días de entrevistas bastante duro, yo creo, para Diego Godín, pero siempre hablando sobre el derbi, porque ya semana de derbi hay muchas entrevistas sobre el tema, y Godín siempre ha estado atento para los medios de comunicación. Un Godín que me adelantaba un poco antes con la imagen que salía en pantalla. Vemos aquí en Sofascore el 11 ideal por mejores valoraciones de la historia de la Champions, y tanto Godín como Felipe Luis salen. O sea, ya que hablamos de Godín, también dar un poco la importancia que ha tenido Godín y Felipe en la historia del Atlético de Madrid en Champions League. Así es, un poco el resumen de dos futbolistas que fueron fundamentales para el Atlético de Madrid, pero también el rendimiento que tuvieron en Liga, obviamente, pero en Champions League. El otro día subimos un vídeo, el gol de Adrián en Stamford Bridge, y destacábamos un poco lo que era Filipe Luis, porque era un lateral que estaba en constante movimiento y todo lo que hacía sin balón. Esto es importante, aparte de que era un grandísimo defensor, luego también subía muy bien la banda, de vez en cuando marcaba un gol. En ese gol en Stamford Bridge se ve todo lo que era Filipe Luis, lo inteligente que era, los movimientos que tenía sin balón, sin tocar el balón. Se llevaba a 3 defensores del Chelsea, y luego de Godín, que vamos a decir, uno de los mejores centrales del siglo XXI, sin lugar a dudas, que junto con Miranda hicieron una pareja ideal, una pareja que ha pasado a la leyenda del Atlético de Madrid, y ahí vemos que están en este 11. Volvemos a la actualidad, volvemos también a Joao Félix, porque además de Godín, además de Futre, ha hablado un jugador actual de la plantilla del Atlético de Madrid, como es Saúl Ñíguez, y mejor escucharlo que leerlo, porque también mola escuchar a los jugadores como lo dicen. Un gran jugador que ya has visto que luego has tenido la mala suerte de no poder demostrarlo en este equipo. No te puedo decir otra cosa porque lo que te digo, como jugador sé que es muy bueno, muy bueno. Luego hay que querer, hay que intentar adaptarse, hay que intentar hacer muchas cosas que al final a lo mejor si él no estaba en su cabeza no estaba en el mejor momento o la mejor manera, pues no ha podido ser aquí. Y le deseo todo lo mejor, que en el Barça le vaya todo bien. Es verdad que ha empezado muy fuerte. Creo que él podía haber hecho también las cosas mejor, no las ha hecho, y creo que al final eso en el club y en el equipo le pasa factura, lógicamente. Claro y conciso Saúl en Movistar, que dice que cree que Joao Félix podría haber hecho las cosas mejor. Yo creo que hay muchas cosas de las que dice Saúl que puedo estar bastante de acuerdo. Sí, estoy bastante de acuerdo con las palabras de Saúl. Lo único que a Saúl le ocurrió lo mismo que al propio Joao Félix, porque no estaba contento porque jugaba en una posición que él consideraba que no era la idónea para él como carrilero izquierdo, y también decidió probar fuera del Atlético de Madrid en esa cesión al Chelsea, que no le fue para nada bien. Se buscó y se encontró en el último minuto aquel mercado, que sale Saúl en el último instante, entra Griezmann, fueron unas horas bastante moviditas en el Atlético de Madrid, pero creo que la situación de Saúl fue parecida. Lo único que vio que fuera del Atlético de Madrid no se está bien, y un poco ha reconducido su carrera, y ahora a ver si nos da un par de añitos buenos. El bueno de Saúl acabó bien la temporada el otro día contra el Rayo Vallecano, pero aún así tiene que dar aún más, y creo que el domingo tiene una oportunidad de oro para hacer un buen partido.
Mira, nos pregunta Mapache73 en el chat, ¿quién es Boniface? Vamos a ir con el tema, porque también quizás muchos de vosotros no lo conocen, es el delantero titular del Bayer Leverkusen, y es que desde Calciomercato han comentado que Atlético de Madrid, Juventus y Manchester City estarían en la carrera por Boniface. Diego es un gran seguidor de Boniface ya desde hace mucho tiempo, desde incluso el año pasado que estaba en el Unión Saint-Gilloise, así que tú que le conoces mejor que nadie, ¿cómo es Boniface? A ver, el problema de aquí es luego si llega, porque aquí suenan 20.000 futbolistas y ya sabemos cómo funciona el Atlético de Madrid, que fichajes los justos y necesarios, pero bueno, en el caso de que viniese Bonifaz me alegraría un montón. Yo tanto con Dani y con Pablo, un amigo de la uni que hablamos mucho de fútbol, empecé a hablar de Bonifaz el año pasado con el Unión Saint-Gilloise y es un futbolista muy divertido, pero aparte de eso es muy bueno. Un jugador que tiene muchísima visión de juego, luego también es capaz de ser ese 9 rematador y lo más importante en un delantero que tiene gol, es muy joven, apenas 22 años. Es cierto que sufrió una grave lesión de rodilla con el Bodo Glimt en 2020, pero a partir de ahí consiguió reconducir su carrera, hizo una fase previa de Champions brutal con el Bodo Glimt y ya dio el salto al Unión Saint-Gilloise, donde en Bélgica el año pasado fue una temporada impresionante y este año decidió dar otro salto de calidad, en este caso irse al Bayer Leverkusen, y el comienzo ha sido impresionante. 6 partidos, 6 goles, 3 asistencias y ayer volvió a marcar, volvió a asistir, y el que tenga la oportunidad de ver un partido del Bayer Leverkusen le animo a que lo haga, porque aparte de ser un equipo que está muy bien en este momento, solamente por ver a Víctor Bonifaz merece la pena, una pasada la cantidad de delanteros y atacantes que está sacando Nigeria. Y como digo, un jugador que no os va a defraudar porque es muy divertido, regatea mucho y es muy completo. Sí, tiene algunos detalles también de crack ahí Boniface, Y aunque bueno, por su físico quizás no lo pueda llegar a parecer porque es un delantero bastante potente, pero sí, sí que pero siempre lo intenta. sí, regatea muy bien, estará cerca del 1,90, encima es un delantero muy corpulento. Hablaba cuando hicimos el análisis y reaccionando a Omorodion, que se me parecían, pero Víctor Bonifaz es mucho más ágil, regateador y ya te digo, divertido de ver. Luego tiene detalles que te partes el pecho viéndolo como aficionado neutral, y también ya si eres aficionado de ese equipo disfrutarás muchísimo más de él. Repetimos que es el rumor que comenta Calcio Mercato, Atleti, Juve y City estarían en la carrera por Boniface. Esto no quiere decir ni mucho menos que vaya a venir Boniface al Atlético de Madrid. Sería una No, buena no. opción, por supuesto, pero habría que esperar a ver si hay más medios que lo confirman, si el año que viene el Atleti intenta fichar a un 9, porque entonces Boniface sí que podríamos hablar de él para el próximo mercado de verano. Y vamos a saltar ya también al derby, porque en el día de ayer, en el vídeo que hicimos ayer, comentábamos un poco lo que veíamos en los entrenamientos, esa lesión de Pablo Barrios, que sufre esa lesión muscular en el solio, pero hay que ver también estas imágenes de hoy. Hoy el Atlético de Madrid se ha entrenado en el Civitas Metropolitano a puerta cerrada y hay que decir que hay dos buenas noticias. Memphis y Koke han vuelto definitivamente con el grupo, ya habían vuelto el otro día. Había ciertas dudas, sobre todo con Koke, pero parece que van a estar bien, van a estar disponibles para el derby, aunque según dice Javi Gómez todavía, Koke es verdad que quiere forzar, pero todavía no está decidido del todo si va a ser titular o no el domingo. Se va a decidir en el entrenamiento de mañana. Y hay que decir que Bitzel también está disponible. Las únicas bajas, únicas, entre comillas, porque son bastantes, son Soyunchu, Reinildo, Pablo Barrios, De Paul y Lemar. Se va a hacer todo lo posible para que esté Coque, porque es fundamental, y más después de la baja de Pablo Barrios. Igual si llega a estar el canterano no se arriesga con Coque por la posibilidad de que pueda recaer de esa lesión, y aparte que lleva un mes parado después de las molestias y la lesión confirmada que tuvo en el partido del Granada, y solo ha tenido la pretemporada. Pero claro, si hay un momento para arriesgar es en un derbi, y más con el tema de que el equipo está en una situación delicada, sobre todo por ese pinchazo contra el Valencia, la derrota en Mestalla, y hay que recuperar sensaciones, y tampoco puedes permitir que el Real Madrid se vaya más lejos, y por eso por parte de tanto Simeone y especialmente por la parte del jugador, por la parte de Coque, va a querer forzar y estar. Lo único que, bueno, mañana, según las sensaciones que haya en el entrenamiento, ya es cuando Simeone decidirá, y si no está Coque, seguramente entre Bitzel, porque solo fueron unas molestias lo que tuvo en el partido en Roma, y seguramente el 11 o el centro del campo, mejor dicho, que veamos esté formado por Coque, Llorente y Saúl,
y si no está Koke, Witsel como pivote. Sí, hay que decir que Simeone no ha probado nada en el entrenamiento de hoy, o por lo menos no se ha publicado nada en ningún medio, ni ningún periodista lo ha dicho. Veremos a ver mañana, con el último entrenamiento antes del derby, si hay alguna prueba, algún ensayo, pero decíamos esa baja de De Bueno, Paul. en la de ayer, para la gente que no vio el vídeo, Sí. fue un poco lo que comentamos a principio de semana, lo que esperábamos justo después del partido contra la Lazio, que es Oblak, Nahuel, Savic, Jiménez por dentro, la novedad en el centro de la zaga, Mario Hermoso. En el carril izquierdo estaría Samuel Lino, Coque, Llorente, Saúl y arriba Griezmann y Morata, pero esa es la prueba de ayer y como ha comentado Dani, hoy no ha dejado ver nada a Simeone y mañana a lo mejor es como la anterior semana donde Simeone tampoco quiso dejar ver a los medios cuál era el 11 en Mestalla. Como vemos, De Paul parece que no va a llegar. Hay que decir que ha estado en el entrenamiento, ha estado desde el banquillo viendo cómo el Atlético de Madrid entrenaba. Había ciertas dudas porque cuando llegó de Argentina con esa lesión se decía, sobre todo en Marca, que De Paul se había marcado como objetivo llegar al derby. Había, como digo, ciertas dudas, pero finalmente hoy creo que la han descartado definitivamente porque era bastante improbable que después de ese tipo de lesión muscular De Paul llegara solo una semana después a todo un derby. Era muy complicado y sonaba bastante raro porque se confirmó esa lesión muscular de Rodrigo de Paul, no eran unas simples molestias, al igual que ha pasado con Pablo Barrios. En el caso del argentino no es como con Barrios, que dicen que puede estar hasta después del parón, es decir, un mes de baja, pero por ejemplo Gastón Edul, un periodista muy fiable en Argentina, hablaba de que la lesión podría ser de 15-20 días, por eso el plazo que habían puesto aquí o que habían indicado desde España de que estuviese en el derby parecía confirmado y parece complicado, perdón, y parece confirmarse ahora y que Rodrigo de Paul no va a poder estar, salvo una grandísima sorpresa, y aunque pudiese entrar en convocatoria, no sé yo si tendría minutos, que lo más seguro es que no esté. Igual no está ni para el próximo partido en Osasuna. Por cierto, hablando de bajas, hay que comentar también las del Real Madrid. Mañana también lo comentaremos más en profundidad en la previa de ese Atlético Madrid-Real Madrid. Pero, bueno, ya a las de Courtois, sobre todo, y Vinicius, bueno, y Militao también, además de Courtois y Vinicius, que parece que no va a llegar finalmente al derby. Bellingham estaba bastante en duda por problemas estomacales, además de Carvajal, que parece que no va a llegar. Así que va a ser un derby, en cuanto a bajas, bastante alternativo en cuanto a los once de ambos equipos. Sí, lo de Bellingham parece en unas molestias estomacales y luego lo de Carvajal está confirmado. También se ha reincorporado con el grupo Vinicius y Arda Güler, pero bueno, eso ya es cosa del Real Madrid, si están o no. Y el Atlético de Madrid lo que se tiene que centrar es en el mismo y a ver qué tal sale el derby. Pero eso ya mañana en profundidad analizaremos un poco a los dos equipos. Y bueno, vamos a ver también si el Atlético de Madrid del domingo sigue con la racha de victorias que tiene en Liga en casa. Porque, según publicaba también Marca, el Atleti está viviendo actualmente su mejor racha de victorias en el Metropolitano en Liga desde el cambio de estadio, desde que se vino aquí al Metropolitano. Son 10 victorias seguidas, aunque hay que decir que Simeone ya logró 14 victorias seguidas cuando estaba en el Vicente Calderón. Podremos llegar a esas 14, podremos batir las 14 victorias del Calderón. Es bastante complicado, sobre todo porque ahora viene el Real Madrid, que es el rival siempre difícil en el Metropolitano, pero si gana el domingo, oye, la racha es muy muy buena en casa. Es impresionante, lo comentamos el día del Granada, pero ya ha pasado tantísimo tiempo con el tema de que no se puede jugar el partido contra el Sevilla. El Atlético de Madrid va a estar casi un mes y medio sin jugar en casa desde el comienzo liguero frente al Granada y da la sensación de que ha pasado muchísimo tiempo, casi da la sensación de cuando cambias de temporada que estás todo el verano sin ir al estadio, pero hay muchas ganas y encima la vuelta es en un derbi, así que ojalá el ambiente sea el adecuado para un derbi. Yo creo que la gente tiene ganas de ver al equipo, e ir con todo a por el Madrid, ganar y a ver si batimos esa cifra. Para ganar al Madrid el domingo, yo creo que es vital tener a un gran Antoine Griezmann. Un Griezmann que daba like a este tweet de Cuña Ismont. Es tu momento de demostrar por qué eres la pieza clave de este equipo. El domingo te necesitamos más que nunca. O sea, Griezmann también sabe de la importancia, obviamente, de este partido. Pero también nos fijamos en lo que pasó con Marca, porque en Instagram Marca puso a Bellingham, a Joao Félix, a Brais Méndez y a Ocampos como los 4 jugadores de la liga, de los 4 equipos españoles de Champions que habían ganado el MVP. Se olvidó completamente de Antoine Griezmann, que hay que decir que el francés se llevó el premio a MVP del partido ante la Lazio. Griezmann respondía raro porque Marca se olvidó totalmente del francés. Ese premio lo ganó en la segunda parte, donde fue muy buena. Fue muy buena su segunda parte, muchísimo derroche y también vimos a un Griezmann que es el que necesita el Atlético de Madrid, inteligente con balón, aportando. Una lástima la que tuvo porque era una ocasión muy clara que se le fue arriba, él un poco
se hablaba después de ello en zona mixta y decía que esos balones tienen que ir para dentro, pero a ver si va recuperando poco a poco Griezmann la versión del año pasado. Le falta ese pelín de físico, que es algo que irá ganando con los partidos. Siempre le cuesta arrancar a Griezmann, pero ojalá ver al Griezmann del año pasado, el del día del Rayo que estuvo muy bien, o el del otro día contra el Lazio, y a ver si lo puede demostrar este domingo. Antes de continuar con el vídeo, si os está gustando podéis dejar un like, dar al botón de suscribirse a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos. Está al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Y bueno, también uno de los problemas que hay, además de las lesiones, además de la mala planificación deportiva, esto entra un poco dentro de esa mala planificación, es la media de edad del Atlético de Madrid en cuanto a plantilla. Nos fijamos en el dato de Datazo Colchonero en Twitter, aquí vemos la tabla. La media de edad de los titulares del Atlético de Madrid en estos primeros 5 partidos de la temporada 23-24 es de 29,16 años. Es la media más alta en los 5 primeros partidos de una temporada en toda la historia del Atlético de Madrid. Repito, en toda la historia. Es decir, el Atlético habría jugado estos 5 primeros partidos con el 11 más viejo, por así decirlo, de su historia. Creo que es algo que debería ser algo preocupante por parte del Atlético de Madrid. También en los próximos años habrá una renovación bastante grande de la plantilla, pero es algo normal porque la política que se ha seguido motivaba que ocurriese este tipo de cosas y que la plantilla tuviese esta edad media. Porque, a ver, en el caso de las renovaciones, el Atlético de Madrid ha cambiado un poco la política de renovaciones, se cambió con Godín, pero luego tampoco se ha cumplido porque algo que ha hecho muchísimo el Atlético de Madrid son esas renovaciones automáticas que cuando llegan a X partidos acaban renovando, y lo hemos visto con Felipe, con Witsel, aparte de otros futbolistas en los cuales el Atlético de Madrid podría haber finalizado su contrato con el Atlético de Madrid, pero finalmente han decidido renovar a esos futbolistas, como puede ser el caso de Lemar, de Morata, etcétera. Y ahí vemos que la plantilla está envejecida, creo que necesitas jugadores con experiencia, pero vemos que hay muchos futbolistas que superan los 30 años y eso físicamente el equipo lo nota, que aparte de la preparación, que está muy en duda, como es normal, por el tema de lesiones y también por lo superado que se ve el equipo en ciertos momentos, el tener jugadores de cierta edad te va a reducir bastantes posibilidades en ese aspecto. De hecho, la tendencia es ir hacia plantillas más con una media de edad más alta, porque vemos en el top 10 a 3 las 3 últimas temporadas del Atlético de Madrid. En el puesto 8 la 21-22, en el quinto la 22-23 y en el primero la 23-24. Es decir, conforme van pasando los años va haciéndose más vieja la plantilla y el Atlético es algo que no cambia. Obviamente, es algo natural que cada año los jugadores cumplen un año, pero el Atlético de Madrid no está cambiando y de hecho es que parece todo lo contrario, que está fichando cada vez gente más experimentada. A ver si la temporada Claro. que viene se cambia esto, por ejemplo. Sí, a ver, y el tema de los agentes libres que ha fichado el Atlético de Madrid, porque han sonado muchos, como Guerreiro, que vendrían en una edad muy buena, pero los que han venido como Witsel, Azpilicueta, por poner un ejemplo, que no digo que Azpilicueta sea un mal fichaje, todo lo contrario, yo es un jugador que veía necesario en esta plantilla, pero son jugadores con cierta edad. Azpilicueta no sé si son 34, Witsel tiene 35, aparte de que hay jugadores que llevan muchos años en el Atlético de Madrid, como Savic, etcétera, que ya pues han superado los 30 años y ya hace unos cuantos años. Sin duda, Witsel es uno de los que sube esa media de edad en el Atlético de Madrid. Un Witsel que ha estado en Radio Marca siendo entrevistado. También Correa en Mundo Deportivo. Vamos a ir con ambas entrevistas porque ya digo, es semana de derbi y muchos de los futbolistas han estado en distintos medios. Witsel sobre su estado físico también después del partido de la Lazio era bastante alarmante. Como hemos dicho, está recuperado y estaría disponible para el derbi. Dice, estoy bien, mucho mejor que 2 días atrás. Fue un calambre muy fuerte. No podía continuar más contra la Lazio y tuve que salir. Pero hoy estoy bien. También sobre si prefiere como ser central o centrocampista dice que a él se ve en las dos posiciones, donde él solo dice me necesite, atrás o en el medio campo, donde él me necesite, perdón, no pasa nada, como jugador lo importante es jugar siempre lo máximo. También sobre su gran amigo Carrasco, que se ha ido a Arabia Saudí, dice, hablé con él hace un poco porque me llamó por la lesión de Lemar después del partido, está muy bien allí y está feliz, cada uno tenemos nuestro camino, no voy a decir que era malo salir para Arabia porque yo me fui con 27 años a China, para mí Yannick ha hecho muy bien, y también ha hablado, por cierto, el belga sobre Joao Félix, dice, es su camino, perdón, estaba en una situación difícil para él aquí y al final cuando el jugador no está feliz como no estaba Joao, no era bueno, tomó la decisión, ahora está en el Barcelona y feliz y nosotros aquí. Lo de los compañeros, cada uno tenemos nuestro camino, como dije, y mi situación es que yo estoy muy feliz aquí y eso es lo importante. Y Correa sobre todo ha repasado un poco su carrera en el Atlético de Madrid, pero ha dejado algo que ha dicho sobre los árbitros, le pregunta, uno de los aspectos que me imagino que querréis es acabar el derbi con 11 jugadores sobre el campo.
dice Correa, esperemos que, como siempre decimos, el árbitro sea justo para las dos partes y que salga un lindo partido y que podamos ganar nosotros. Y sobre ese reencuentro que va a tener con Rüdiger, el argentino dice, no tengo nada contra Rüdiger, fue una jugada en un momento del partido que yo me lo quise quitar de encima. Ya se vio que no era para tarjeta roja, en su momento el árbitro lo decidió así. El palito de Angelito que demuestra un poco y muestra cómo fue los derbis la pasada temporada. No creo que sea normal que el Atlético de Madrid no acabase ninguno de los 3 derbis que se jugó con 11 futbolistas. En todos algún jugador fue expulsado, empezando por el del Metropolitano, donde es expulsado Mario Hermoso en una acción con Ceballos, en la que no hay absolutamente nada, segunda amarilla, y a la calle el central español. Luego, en el partido de Copa se va a la calle Savic, que vale, puede ser merecida esa segunda tarjeta amarilla, pero hay un futbolista como es Dani Ceballos que tendría que haber sido expulsado mucho antes que el montenegrino. Y luego, para rematar la faena en ese partido en el Bernabéu, que hace un grandísimo encuentro el Atlético de Madrid, al igual que en Copa del Rey, es expulsado Correa en esa acción que todos recordamos junto con Rüdiger, en la cual el alemán exagera todo, es expulsado Correa, y luego aún así el Atlético de Madrid se repone de ello, consigue marcar, se pone 1-0 con ese gol de cabeza de José María Jiménez, lo único que marca al final el Real Madrid, y ojalá tenga razón Correa y no haya ningún tipo de estas polémicas. Otro de los entrevistados ha sido precisamente Azpilicueta, del que hemos hablado hace un momentito, pero esta entrevista ha sido bastante diferente, porque ayer el Atlético de Madrid anunciaba a Pantomima Full, esta dupla de cómicos aquí en España, como nuevos fichajes. Nosotros, yo creo que todos nos preguntábamos para qué el Atlético iba a fichar a Pantomima Full, pero yo creo que después por la tarde se respondió un poco a esta pregunta, y es que parece que van a tener una sección de entrevistas, y el primer invitado fue Azpilicueta. Yo me vi el vídeo, estuvo bastante interesante la entrevista, no fue una entrevista tal cual, fue una charla también bastante entretenida, y obviamente Azpilicueta se centró también bastante en el derbi el domingo ante el Madrid y dice, ojalá que tengamos suerte, me trae a la mente mucha pasión, muchas ganas de descubrirlo y jugar ante nuestra afición, tengo ganas de vivirlo, con los años intentas relativizar pero me suelo quedar con lo malo, cada vez leo menos, cuando empiezas sigues más a los periódicos y lo que dice la gente también sobre las críticas, si las leo o no, sobre la prensa, las redes sociales, y también un poco, bueno, pusieron características suyas como si fuera el FIFA en distintos aspectos fuera del terreno de juego, así que yo creo que estuvo bastante entretenido. Sí, es el que quiera ver esa pequeña entrevista a Azpilicueta ya lo puede hacer en los medios del Atlético de Madrid. Sorprendió bastante porque el tema de que lo presentase como 2 fichajes ya no sabe si se están riendo del aficionado o qué. En este caso parece que va a haber esa colaboración con Pantomima Full en esa colaboración en la que van a hacer entrevistas. Y ahora vamos a ir a una noticia que afecta a otro central, no es Azpilicueta, pero sí que es José María Jiménez. Y es que a mí cuando leí esto me llamó mucha atención para mal, porque según Sebas Giovanelli ha habido diálogos entre el cuerpo técnico de la selección uruguaya con Jiménez para que el uruguayo, para que el central vaya a entrenar en el parón de octubre, y Jiménez, hay que decirlo, tiene 2 partidos de sanción, es decir, Jiménez iría a Uruguay, entrenaría con Uruguay sin posibilidad ninguna de jugar por esos 2 partidos de sanción y después volvería. Yo esto, sobre todo sabiendo que Jiménez viene de una lesión hace relativamente poco y que no va a jugar nada con Uruguay, ningún minuto, veo una tontería que vaya con la selección, la verdad. Yo creo que sí, creo que tendrían que ser todos bastante prudentes en este tema porque el jugador haría un viaje muy largo, que quieras que no, eso afecta bastante, se vio en pretemporada, lo comentamos cuando se anunció la gira del Atlético de Madrid, que iba a ser muy exigente, aparte de los partidos, no tienes tiempo para entrenar, pero los viajes afectan mucho al estado físico de los jugadores y más en el caso de José María Jiménez, que siempre es propenso a ese tipo de lesiones. Lo veo algo que no tiene mucho sentido porque va a ir a entrenar, sí que va a estar en la dinámica de la selección, que eso puede ser importante y más para un jugador que es uno de los capitanes de la selección uruguaya, pero creo que es algo innecesario y seguramente que el Atlético de Madrid tome palabra y hable con Uruguay para que esto no se produzca. Y bueno, ayer hubo jornada de Europa League y pudo haberla jugado Javi Serrano, que es canterano del Atlético de Madrid, está cedido en el Sturm Graz. De Bueno, hecho, entrenó. Es una historia bastante compleja porque él mismo entrenó en la previa del partido, pero hay que decir que se perdió ese partido, que si no me equivoco era ante el Sporting de Portugal, porque en el entrenamiento previo se tragó una abeja. Obviamente es un problema bastante grave porque tuvieron que ir al hospital y todo, pero según informa Kleine Zeitung, perdón, no hubo ningún problema mayor, no hubo una picadura extremadamente grave y por lo que se ve, Javi Serrano está bien, pero se perdió ese partido por un motivo bastante raro de ver en el fútbol.
Bastante raro y perdón si lo tratamos con un poco de que nos haga risa porque es surrealista lo que le ha pasado a Javi Serrano, que puede ser algo muy peligroso el tema este, pero yo cuando lo leí digo, había escuchado, había leído mil formas de perderse un partido, pero en este caso se había tragado una abeja a Javi Serrano. Por suerte ha ido todo bien, ha quedado en una anécdota, no pudo estar en el partido de Europa League, pero esperemos que vuelva lo antes posible con el Sturm Graz. En este caso, otro cedido que ha tenido una lesión muy muy grave es Giuliano Simeone con el Alavés y subía el vídeo que veis a la derecha un poco sobre su recuperación. También decía primeros pasos de este camino de dedicación, esfuerzo y perseverancia hasta alcanzar la meta. Parece, según he leído, que su recuperación va bastante bien, va bien en cuanto a los plazos, así que ojalá podamos ver a Giuliano en primera división por lo menos unos partidos antes de, de que se acabe, perdón, la temporada. Con muchísimas ganas de ver a Juliano, que ya empieza esta recuperación y los plazos puede que esté antes de lo previsto. Se hablaba de 4 o 5 meses de lesión, eso hace que pueda estar en el último tramo de liga. Lo importante es que se recupere bien y ojalá podamos ver una dupla con Samu en ataque, que sería una maravilla para Luis García Plaza, y con muchísimas ganas de ver a Juliano, un futbolista en el que habíamos puesto muchísimas expectativas de cara a su debut en Primera División, porque su temporada con el Zaragoza fue de un nivel altísimo, pero hubo esa entrada de Matos en ese amistoso frente al Burgos, una entrada que no viene a cuento y que lesionó de gravedad a Juliano, pero lo importante es que se recupere, dejar esto atrás y que saque algo positivo de esto si lo tiene, que yo creo que para él puede ser bastante importante a nivel mental y sobre todo que vuelva y que se inflame a meter goles. Sí, que se infle como el año pasado hizo con el Zaragoza, un Zaragoza en el que también está Santiago Mourinho, entre otros, como Germán Valera y Víctor Mollejo, pero Mourinho ha hablado un poco también en Uruguay, en Carve Deportiva, sobre su llegada a España. Y también ha hablado sobre Simeone. Ha dicho, leo textualmente, Simeone es un entrenador que sabe mucho. Aprendí mucho en el mes que estuve en el Atlético de Madrid. Nunca había jugado con línea de 3 y asimilé mucho defensivamente. Yo sigo teniendo muchas esperanzas puestas en Santiago Mourinho. Cuando está jugando lo está haciendo bien. Es verdad que el otro día el error que tiene quizás también es parte de un mal pase de su compañero en ese gol que sufrió el Zaragoza. Después lo empató, como sabemos, Germán Valera, como ya comentamos aquí en De Padres e Hijos. Pero Santiago Mourinho, que además, como ya comentamos, tiene una cláusula para jugar varios partidos. Yo creo que si se sale en el Zaragoza, quizás el año que viene pueda tener futuro en el Atlético de Madrid. El otro día tuvo ese pequeño error, pero también viene de su debut contra el Cartagena, donde está a un grandísimo nivel, aprovechando la baja de Francés, salir con la sub-21. Lo único que es un poco lo que comentamos, que es complicado por estar con Jere Amador y con Francés, pero eso para Fran Escribá es también una bendición poder tener a tres centrales con ese potencial en el caso de Francés y Mourinho, y luego Amador, un jugador mucho más contrastado y va a tener minutos por el tema de la cláusula, pero también porque es un futbolista que tiene condiciones y creo que va a venir muy bien esa cesión y luego ya veremos el próximo año si tiene nivel para el Atlético de Madrid, pero yo en Mourinho, a diferencia de otros jugadores que han venido de Sudamérica y demás, las sensaciones que tengo con él son bastante positivas. Estaremos también atentos, obviamente, a los cedidos este fin de semana. Hay que decir que el Mirandés de Carlos Martín juega este domingo 24 a las 6:30 ante el Leganés. Y el lunes 25 de septiembre, el Zaragoza de Germán Valera, Santiago Mourinho y Mollejo juega contra el Racing de Ferrol fuera como visitante a las 9 de la noche. Así que estaremos muy atentos también al rendimiento de los cedidos del Atlético de Madrid, porque yo creo que hay bastantes esperanzas puestas en muchos de ellos. Y cerramos este informativo colchonero con el horario ya oficial del Atlético de Madrid Juvenil A, el juvenil de Fernando Torres, ante el Feyenoord en la Youth League, en ese segundo partido de la fase de grupos. El otro día recordemos que ganó al Lazio por 0-2, ese doblete de Adrián Niño. En este caso sería aquí en Madrid, en Alcalá de Henares, de hecho, el miércoles 4 de octubre a las 2 del mediodía. Así que ese juvenil A del Atlético de Madrid contra el Feyenoord, estaremos también muy atentos a lo que pase para la próxima semana. Así que una vez dicho esto, cerramos este episodio del Informativo Colchonero. Este sexto episodio donde nos hemos centrado bastante en el derbi, en las bajas del Atleti, también las del Real Madrid, qué pasa con Memphis, con Koke, parece que llegan bien al partido, veremos a ver si mañana Koke estará perfecto para ser titularísimo. De Paul no va a llegar, pero también hemos hablado de otras informaciones como Bonifaz, como Joao Félix, esos 80 millones según Mundo Deportivo que pediría a día de hoy el Atlético de Madrid. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, nos vemos mañana con la previa, una previa que hay bastante ganas frente al Real Madrid y comentaremos un poco
con lo que ha probado Simeone, si lo desvela, pero también un poco con las sensaciones que pueda tener Coque, Memphis, y ojalá haya alguna sorpresa, pero no se espera de que se pueda recuperar Rodrigo de Paul o algún otro futbolista que viene de estar lesionado del Atlético de Madrid, contrario a lo de Coque y Memphis, así que mañana estaremos por aquí en directo analizando un poco al Real Madrid y centrándonos en el Atlético de Madrid y en la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone, y el domingo, una vez que hayamos vuelto del campo, estaremos aquí en directo analizando ese Atlético de Madrid, Real Madrid. Pues muchas gracias a todos los que os habéis pasado. Gracias a FJF de Pedro y Rusadil por vuestras palabras. Nos alegra que os haya gustado este informativo Gracias. colchonero. Y nada, para la gente de YouTube, podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este vídeo, qué opináis del tema Joao Félix. ¿Creéis que esa información de los 80 millones por Joao es cierta? Lo de Bonifaz, ¿qué os parece el posible entre comillas, delantero del Atlético de Madrid, porque estaría interesado el Atleti? También esa mini previa del derbi. Dejadme en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.